Regresamos y ya a partir de este momento estamos con Argentinísima Satelital, Cablevisión Digital Flow 573, Telecentro Digital 512, Telered 16, Claro TV 513, con señales de cable de Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Brasil, Venezuela, Bolivia, Chile. Qué lindo saber todo esto. Todo, por supuesto, País Federal en vivo, en la conducción desde Buenos Aires, en la dirección general, Pablo Sigliuti, Cristian Caviglia en técnica y puesta al aire desde allá, y acá Javier Villegas. Por supuesto, desde la provincia de Misiones te queremos compartir qué dicen los diarios misioneros. Vos que estás ahí desde otros lugares, te cuento que en este momento en Puerto Iguazú llueve y llueve muchísimo, muchísimo. Estamos pasadísimos por agua. Y los títulos de la provincia de Misiones de los diarios te comentan lo siguiente. Con informática comienza actualización curricular de escuelas técnicas en la provincia. La orientación se dicta en 10 establecimientos misioneros. Destacan también la fiesta que se está llevando en Oberá. Colorido desfile en Oberá, emociones a flor de piel en el primer día de la celebración del inmigrante. Un caso que sucedió en 2013, Carmen Rosa, los motivos para volver a investigar este crimen. El tribunal que condenó a 2 policías por abandono expuso que hubo fallas en la investigación. Salud y economía, estudios genéticos con influencia en política de Estado. Destacan y por supuesto hablan de la clase mundial que supera cualquier barrera. Un título que hablan todos los diarios nacionales el día de hoy, nuestra selección, y ahí en la portada nuestro querido capitán Messi. Pasamos a otro diario de la provincia de Misiones y hablamos ahora de Primera Edición. La invasión de tierras pone en peligro a las comunidades Mbiá. Unas denuncias, ventas de terreno y otras extracción violentas de maderas. Caciques de distintas aldeas se reunieron para debatir la creciente conflictividad que se manifiesta por estas horas en Márteris y Colonia Delicias. Los Yuruá, nosotros, los blancos, dicen ellos, no respetan el territorio ni las familias. Otro de los títulos, que trabajadores podrán tomar los créditos de 400.000 pesitos. Solo tras denuncia pública, una joven de Posadas abanderada obtuvo la tarjeta para viajar con colectivos. Destacan también entre vecinos la víctima que atraparon los ladrones en El Dorado, y no lo dice en el título de este diario, pero te cuento que acá en Puerto Iguazú también los vecinos atraparon a un ladrón, le dieron una tremenda golpiza y lo entregaron a las autoridades. Esta semana fue uno, la semana pasada fue otro. El soberbio, continúan las estafas ahora con alquileres truchos. Tabaco y rollos de madera sin procesar seguirán con retenciones. Elevan a juicio el crimen del sereno Juan Carlos Cartz y destacan también la magia intacta en el Deportivo con nuestro capitán ahí, que bueno, dicen, ¿no?, de la mano de Messi en su primer partido oficial tras el título de Qatar en un estadio monumental repleto. Argentina venció a Ecuador. Golazo de tiro libre de la Pulga para destrabar un partido que estaba sufrido, y bueno, de esta manera se encaminaba al empate. Vamos a otro diario de la provincia de Misiones que tiene los títulos un poquito mezclados. Destacan a Messi acá, por supuesto, que ya lo dijimos, y también hablan de la legislatura provincial que creó programas de tratamiento contra las enfermedades de la piel y los trastornos en el habla. Hablan de la construcción en la provincia, que sufrió su peor retroceso del año, cayó un 5,8% interanual en junio. Avanzan las obras en el Autódromo del Dorado con proyección a hacer la primera carrera de este año. El Dorado tiene el menor índice de delitos en lo que va del año respecto a 2022. En productividad realizan obras de veredas e instalación de luminarias en el casco urbano. Profundidad. Ante la falta de propuestas por parte de la industria, pasó a un nuevo cuarto intermedio la sesión de precios del INIM. Se presentó la excarcelación de Verónica Jiménez, se realizó el lanzamiento de la primera cumbre de agricultura sostenible del Mercosur. Septiembre
mes de la agroecología en Misiones. El Ministerio de Deportes y la UCAMI firmaron un protocolo para proyecto de investigación en beneficio del deportista misionero. Y bueno, se conocieron los ganadores de la zona centro del sorteo aniversario de la Pociada en las últimas horas. Padres de alumnos de la escuela 943 preocupados por un gran pozo que se formó en el patio del establecimiento. Juegos Evitas, llega el momento de las personas mayores. También destacan por aquí otros títulos nacionales, pero eso se lo vamos a dejar a los colegas allá. Y en el sector policial, alcoholizados dieron el volante a su hija menor para que maneje. ¿Qué tal, También hablan por acá de la sociedad rural contra los misioneros. Hablan del gobernador, sí señores, el gobernador Oscar Herrera Watt participó en la apertura del torneo número 19 nacional de fútbol de veteranos. Acompañó la apertura del torneo nacional de fútbol veteranos Ángel Cacho Repeto. Autoridades y organizaciones destacaron el desarrollo de la ciudad como sede de eventos deportivos y la oportunidad de incrementar el movimiento turístico en la provincia. También valoraron al deporte como generador de lazos de encuentros. ¿Hablan de masa? ¿Hablan de noticias internacionales? Sí, también hablan, pero ya que estamos con los colegas allá en La Nación, que te lo cuenten ellos, porque yo ya tengo a mi entrevistado acá en la mesa conmigo, el señor Hugo López, a quien le doy la bienvenida. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Gracias por la invitación nuevamente. Bueno, creo que ustedes ya saben cuál es. Yo tengo una intriga interesante con la fecha del aniversario de Deporte Iguazú. El próximo 10 de septiembre estamos celebrando, va a haber la fiesta de los pioneros con reconocimientos y tantas cosas lindas, ¿no? que se hacen en cada fiesta de aniversario de Deporte Iguazú. Pero resulta que usted, como periodista, escritor, investigador, viene a mover las bases de la fecha fundacional a través del libro El siglo escondido, que habla de una etapa interesante entre 1541 y 1641. ¿Es así? Sí, esa etapa justamente que en algún momento no se encontraban registros escritos acá en Iguazú. Se hicieron muy buenos registros a partir de la Dirección de Cultura y la Dirección de Patrimonio Histórico-Cultural de la historia reciente de Iguazú, a partir de los 1900, 1910 para adelante. Pero ese siglo, de 1541 a 1641, prácticamente no había registro, o no hay registro. Entonces el siglo escondido hace un pequeño recorrido y deja unos registros basados en investigaciones anteriores y además también en las cartas anuas de los padres jesuitas que fundaron Santa María del Iguazú, que existió acá. Bueno, para los que están escuchando desde afuera, desde Buenos Aires, desde Bolivia, que visitan nuestra provincia, siempre cuando hablamos de ruinas se van las ruinas de San Ignacio. Es turísticamente conocido de esta manera, pero resulta que nosotros acá en Puerto Iguazú estábamos antes. Claro, y además hay que conocer un poquitito la historia de la instalación de las reducciones jesuíticas acá en esta zona, que se llamaba en aquel momento Provincia del Paraguay. Claro. ¿No? Cuando vinieron en 1609, la primera fundación, o mejor dicho, el primer pueblo que fue fundado fue San Ignacio Iguazú, que está hasta el día de hoy en Paraguay, en el actual Paraguay. Después enviaron otros misioneros hacia el norte. Recordemos que había otra provincia, otra región que se llamaba el Guairá. Nosotros pertenecemos a esa región antigua. Uh-huh. Y vinieron para acá principalmente dos más conocidos de los jesuitas, que se llamaron Roque González de Santa Cruz, que hizo su primer recorrido por acá, muy conocedor de la cultura guaraní porque era americano, no era europeo, y Simón Maceta y José Cataldino. Estos vinieron y fundaron los primeros pueblos que están hasta el día de hoy en las orillas del río Pirapó y Paranapanema en Brasil. Ahí estuvieron primero estas reducciones que se conocen y se visitan, por eso... Claro. La primera instalación fue en esos lugares, en esa región del Brasil. Es decir, para resumirlo,
San Ignacio Miní, que conocemos hoy, Santa Ana y Loreto, se fundaron primero en Brasil. Después vinieron para la Argentina, ¿no? Primero estuvieron fundados allí, y en el momento en el que ya no podían soportar más los ataques de los bandeirantes o mamelucos, como se les conocía en ese momento, que eran personas asalariadas, es decir, le pagaban, eran mercenarios que se dedicaban a cazar mbuyá guaraníes, tupí guaraníes, bueno, los tupís ayudaban un poco también a cazar, o cualquier tipo de parcialidad indígena que existiera, para llevarlos como esclavos y trabajar en las haciendas de los terratenientes brasileños, o luso brasileños en aquel momento. Cuando no podían soportar más esos ataques, se les dio la orden de emigrar de ahí, de la zona del actual Brasil. Entonces, en una gran gesta, en 1633, 700 balsas con 12.000 almas bajaron por el río Paraná y se instalaron en los que conocemos hoy como San Ignacio, Loreto, Santa Ana, principalmente, y después más al sur también Santa María la Mayor. Bueno, en 1626, durante esa epopeya de los jesuitas, existió acá un pueblo que se llamó Santa María del Iguazú, y quedan las cartas anuas originales que están en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro y que dejan testimonio escrito, real y contundente de la existencia de este pueblo, y con los datos que allí se encuentran y que dejaron escritos algunos investigadores como Luis Honorio Rolón, a quien admiro muchísimo, de acá de Puerto Iguazú, el guardaparque Jorge Cieslik, y la prima de Luis Honorio Rolón, que tenemos con la suerte de tener la bendición de tenerla con nosotros todavía, María Esther Rolón, hicieron grandes investigaciones y descubrieron que con los datos escritos por los padres jesuitas, el pueblo Santa María del Iguazú estuvo del lado argentino, y que fue fundado en una fecha exacta que se menciona en las cartas. Es el 10 de mayo de 1626. Bueno, el día de ayer, con una entrevista exclusiva con el obispo Nicolás Baisí, él decía: la fecha fundacional de Puerto Iguazú se tiene que rever, porque Puerto Iguazú no es solamente turismo, no nació desde el momento que pudieron llegar a Cataratas. No tiene que ser el 10 de septiembre, tiene que ser el 10 de mayo, ¿coincide? Coincido totalmente. Comento una anécdota cortita. Cuando yo lo conocí al padre Nicolás Baisí, cuando él viene a instalarse acá a Iguazú para suplantar a Martorell, lo conozco justamente en el Parque Nacional Iguazú por primera vez. Lo saludo, me presento y le comento sobre la primera novela histórica que escribí en ese momento. Y él aprieta mi mano y me dice: qué bueno, porque yo quiero reivindicar la existencia del pueblo jesuita Santa María del Iguazú. Desde ese momento conectamos inmediatamente, porque todo esto es realmente apasionante. Y a partir de ahí empezamos a intercambiar información, y él participa en la presentación del Siglo Escondido, invitado especialmente, claro, justamente porque coincidimos con eso. Y la fecha de 10 de septiembre fue una fecha elegida por los concejales en su momento, porque no encontraban una fecha escrita fundacional, y además también se toma la gesta del pueblo nuevo, digamos que se llama así, acá en la rinconada del río Iguazú y el río Paraná. Sin embargo, como en otros pueblos, como en Mártires, como en Santa Ana, Loreto, en Santa María, el municipio de Santa María, que se llama Santa María, así por Santa María la Mayor, Concepción y demás, también tienen la misma, más o menos la misma ubicación que Iguazú. Es decir, el pueblo no está exactamente donde estuvo el pueblo jesuita, sino que está un poquito alejado. Sin embargo, ellos toman la fecha histórica en respeto a la gesta que se hizo con nuestros hermanos guaraníes en aquel momento. Entonces nosotros consideramos que ante la contundencia de encontrar cartas que tienen una fecha exacta y que son documentos históricos de más de 300, casi 400 años, ese respeto debería existir para por lo menos empezar a rever y analizar y debatir si es que nosotros debemos respetar esa gesta histórica y cambiar la fecha fundacional. Es decir, se podría compartir la fecha, se podría decir que la fecha fundacional histórica es 10 de mayo y se podría decir que hubo
una especie de refundación como ocurrió en Buenos Aires, con el pueblo moderno, por ponerlo de alguna manera, acá en la Rinconada del Hito Tres Fronteras. Así que yo coincido con 100% con el padre Nicolás Baisi y con muchos otros que también están haciendo fuerzas, digamos, para que podamos rever esta situación. Fíjese el título que leíamos recién en El Territorio, que decía que en este momento los caciques de algunas aldeas se están reuniendo justamente para ver ese tema de toma de tierras, donde el Yurubá se apropia y punto. Y si bien es lindo festejar el 10 de septiembre, a mí me encanta todo lo que hacen, bueno, el Yurubá, les comento, para los que están escuchando desde Buenos Aires, yo me olvido que salimos en directo para todo el país a veces, es el blanco, es una palabra en guaraní. Acá, usted que habla guaraní me puede corregir si estoy equivocada. Sí. El Yurubá es el hombre blanco, avanza sobre las tierras que siempre le pertenecieron a ellos. Y acá es como que cada vez que celebramos, ¿no?, el aniversario de Puerto Iguazú, celebramos la llegada del Yurubá a las cataratas de el primer viaje que se hizo fue un fracaso porque no pudieron llegar. Desde entonces, Victoria Aguirre dona el dinero para que se abra el camino. Yo creo que es como que los estamos dejando de lado y por eso debería reverse, y entonces sí, estaríamos acaparando toda la historia de lo que sería realmente el crecimiento, el principio. Yo creo que para decidir una fecha fundacional uno primeramente tiene que tener registros escritos, claro, y basarse en eso para decir, bueno, el primer registro histórico que tenemos de esta región es esto, y está en este lugar, y está archivado con estos códigos, con estos números y demás, y cualquiera lo puede ir a corroborar, y por eso nosotros decidimos que la fecha fundacional es esta. Sin embargo, decidir por acuerdos entre algunos porque les parece que esa fecha debería ser la primera, me parece que no es correcto, por lo menos, porque hay allí un error conceptual. Si la llegada al primer barco es nuestra fecha fundacional, la primera pregunta que uno se hace es ¿para qué vino ese barco acá? En primera instancia, tendría que tener un puerto o por lo menos un lugar de donde atracar, y en un lugar en donde se atraca y en donde se para generalmente ya hay un pueblo, claro, ya hay gente instalada. Entonces esa es la primera pregunta que uno se hace y que considero yo a nivel personal es un error conceptual histórico. Y por otra parte el respeto a las documentaciones. Justamente estamos viendo ahora la carta anual del padre Diego de Boroa. Claro, es la que yo presenté en la presentación del libro, fue escrita en 1627 y allí figura la fecha fundacional, claro, escrita, ¿no? Y ese archivo, que es copia fiel del original, que hice entrega al municipio, está en la Dirección de Patrimonio Histórico Cultural, y a la misma vez se tiene que comprender que ese archivo original existe y está en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, que también debería ser una especie de objetivo nuestro conseguirlo y traerlo para acá, para que nos los devuelvan, digamos, claro, y a la misma vez respetar o por lo menos tener en cuenta esa gesta histórica y no pasarla por arriba como si fuese que no existió. Claro. Eso es lo que yo considero que deberíamos empezar a debatir, principalmente por lo que hicieron en aquella época hace más de 300 años, casi 400 ya, en el 2026 vamos a cumplir 400 años, y a la misma vez entender de que hubo personas, como las que nombré recién, Luis Honorio Rolón encabezando, después Jorge Ciesli, después María Esther, después otros que Osten, y ahora por ejemplo también Marcelo Fuguet, que están haciendo investigaciones buenísimas y que tienen publicaciones mucho mejores que las mías, por ejemplo, y que son detalles, inclusive con fotos satelitales, de la intervención del hombre en la selva, que hay que respetar y que hay que por lo menos tener en cuenta, porque si nosotros hacemos oído sordo a todo esto, probablemente el pueblo en algún momento lo reclame. Claro. Ahora, qué interesante, fíjense, esta foto que están viendo ahí es el día de la presentación, esos son los documentos que se quedaron en Patrimonio Histórico, y esto lo estamos mostrando hoy a nivel país y a nivel internacional, porque es un tema
que se va a tocar en algún momento en todos los lugares, porque está relacionado a la ciudad de las cataratas, que es mencionada en el mundo entero. Somos conocidos a nivel mundial, tenemos una de las 7 maravillas del mundo que tiene una historia interesante, y esto se va a tocar en algún momento en los colegios, se va a tener que tocar en los colegios. Es un antes y un después de la verdadera historia de la ciudad de las cataratas. De hecho ya se está tocando. Se está tocando. En algunas instituciones educativas a nivel terciario y a nivel secundario ya me están llamando los profesores como gestión propia para que vayamos y hablemos de esto, porque resulta que hay un concepto que hay que comprender también de qué significa la historia y la cultura en el turismo. En algunos lugares que no tienen la belleza natural que tenemos nosotros, lo que ellos venden es la historia y la cultura. Claro. No venden el paisaje como nosotros. Sin embargo, nosotros, además del paisaje hermoso, maravilloso que tenemos una historia y una cultura riquísima que deberíamos agregar a lo que ya tenemos como valor agregado. Y no solamente eso, sino porque debemos entender de que en nuestro pasado está nuestro futuro. Es decir, nosotros, hablando de nuestro pasado, podemos llegar a comprender cómo podemos forjar nuestro futuro. Es un escritor interesante de nuestra localidad al mundo, porque también lo vas a encontrar en las redes hablando en Biao Guaraní. Podés aprender en Biao Guaraní desde donde nos mires. Y ahora, estos 2 libros que tengo acá son para sorteo, pero acá aprovecho, tengo un minuto todavía, aprovecho para preguntar, ¿por qué en sus libros Iguazú aparece con Y? Muchas gracias por la pregunta, es muy interesante. Yo soy un amante de las palabras y debo explicar que Y es la letra que utilizó el padre Antonio Ruiz de Montoya, el jesuita que por primera vez le puso letras al guaraní, que era una lengua ágrafa que no tenía escritura, y le puso esa letra para el sonido U. El sonido U en guaraní es agua. Ajá. Entonces, esa es la que corresponde para el sonido de la letra de nuestra ciudad, de nuestras cataratas, respetando el sonido que utilizan los guaraníes. Ahí vemos, porque en el siglo escondido también aparece Iguazú 1541, sí. 1641 con la U, o sea que también deberíamos rever el cambio sí. del nombre de Iguazú. Sí, también, y además hay un detalle allí. Si yo escribiese bien como debería ir en guaraní, ajá, la letra Z también tenía que ser S. Ah, bueno. ¿No? Y si debo respetar como está escrito en la lengua Mbga guaraní, que es inclusive más original, debería ser CH, porque ellos dicen Iguachú, no dicen Iguazú como nosotros. Sin embargo, yo por una razón pongo la Z y el acento en la U. ¿Por qué? Porque yo soy criollo, yo soy mezcla. Entonces respeto la Y del guaraní y a la misma vez dejo la parte española, que es la que tengo también en mi sangre, ¿no? Esa es como una especie de respeto en la escritura, es decir, que hay una razón por la que está escrita así. Bien, cuánto misterio en la historia de la ciudad de las cataratas. Muchísimas gracias por venir hasta acá. Estos libros va a ser de alguien que se engancha con Infomate, y por supuesto ya tenemos los libros para llevarle a los colegas en Buenos Aires de Argentinísima. Muchísimas gracias, hasta acá llegamos con Infomate, País en Vivo, Federal desde la ciudad de las cataratas. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes, mismo horario, como siempre. Gracias, buen fin de semana. Chau, chau. Buen día.